Bienvenidos a Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Una iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil que se transmite por la señal de los canales de televisión que llegan a nuestros televidentes dentro y fuera del país. Hoy presentamos una nueva entrega del curso Producción y Medio Ambiente, consejos ecológicos, prácticos y sencillos para cuidar y mejorar nuestro entorno. A continuación, los temas que trataremos en este programa. Las 3R, reciclar, reusar y reducir, son prácticas claves para lograr importantes ahorros en casa, al mismo tiempo que cuidamos el medio ambiente. Consumo responsable. Aprenderemos a sacarle provecho a nuestras compras, diferenciando las necesidades reales de las que son creadas por la publicidad, diseñando correctamente el presupuesto familiar, una herramienta para mejorar la economía en casa. Mantenimiento del vehículo. Si su gasto mensual en combustible es elevado, puede que esto se deba a un problema mecánico. Veremos algunas recomendaciones que nos permitirán darle mejor uso al automóvil y evitar la contaminación. Usted está viendo el curso Producción y Medio Ambiente de Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. En alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casagrande y Fundación Ecuador. Este es un aporte a la necesaria formación de una conciencia ambiental en nuestro país. Aprendamos, primer programa de educación por televisión en el Ecuador. Las grandes ciudades como Guayaquil enfrentan un complicado reto que crece año a año. Me refiero al manejo de la basura. Esto lo podemos constatar preguntándoles a nuestros abuelos, quienes seguramente nos dirán que hace 50 años los desperdicios no se acumulaban tanto como ahora. El consumo desmedido y el despilfarro de recursos son problemas difíciles de resolver. Pero afortunadamente contamos con 3 aliadas que nos van a ayudar a frenar su avance. Les presento a las 3R. Reducir, reusar y reciclar. ¿Las recuerdan? Repasemos cada una en la siguiente nota. La acumulación de desechos en una ciudad está muy relacionada con los hábitos de consumo de sus habitantes. Por lo general, quienes más compran son quienes más generan desperdicios. Los problemas ambientales que enfrentamos en la actualidad, como el cambio del clima, la contaminación del agua, el suelo y el aire, exige que seamos consumidores responsables, o sea, comprar lo que sea razonable y producir menos basura. La regla de las 3R ayuda a este propósito: reducir, reutilizar y reciclar. 3 acciones sencillas para atenuar los impactos del consumismo. Reducir. Reducir significa disminuir la cantidad de basura que producimos. Consumir con responsabilidad es pensar antes de comprar. Es decir, comprar lo que realmente necesitamos. Y además, mientras menos empaques tenga el producto que elegimos, será mucho mejor. Este cambio de actitud reducirá la basura que generamos. Reutilizar. Los mensajes publicitarios nos inducen a comprar y a desechar. Hay artefactos que todavía funcionan o se podrían reparar, pero van a la basura. Si reparamos los objetos o aparatos averiados, les daremos una segunda vida útil, ahorraremos dinero y evitaremos la acumulación de chatarra. Reciclar. En lugar de lanzar al tacho todo lo que usamos, considere que hay materiales como el plástico, cartón y el vidrio que pueden ser convertidos en nuevas materias primas. El reciclaje es fuente de ingresos para muchas familias. Ayudemos a que esta actividad se mantenga y crezca,
por la limpieza de nuestra ciudad y por el bienestar de todos. Para obtener buenos resultados en el manejo de recursos, es importante que incorporemos las 3R a nuestras actividades cotidianas. ¿Cómo hacerlo? Eso dependerá de las costumbres y el orden que cada familia tenga en casa, pero seguro lo conseguiremos si trabajamos en equipo. Están viendo el curso Producción y Medio Ambiente de Aprendamos. El consumo se ha convertido en el motor de la vida moderna. Compramos alimentos, ropa y artefactos para desempeñar actividades, vehículos para movilizarnos, adornos, equipos de entretenimiento y una lista sin fin. Es por esta razón que el consumo excesivo, además de afectar nuestra economía, incrementa el problema de acumulación de desechos en el mundo. Y nosotros nos volvemos parte del problema cuando adquirimos cosas que no nos satisfacen y acumulamos desperdicios que no podemos manejar. ¿Ha pensado usted en la diferencia que hay entre consumo y consumismo? En el siguiente reportaje veremos cómo podemos darle un giro positivo a nuestros consumos, haciéndolos más racionales y amigables con la naturaleza. Consumo responsable. El consumo es parte de nuestra vida. Compramos alimentos, ropa, servicios de todo tipo. ¿Qué hay de malo en el consumo? El problema está en comprar más de lo que realmente necesitamos, gastar más de lo que realmente podemos gastar y producir tal cantidad de desechos que estamos contaminando gravemente el agua, el suelo y el aire que nos rodea. Cuando esto ocurre, el consumo se convierte en consumismo, que es la adquisición desproporcionada de productos que muchas veces no necesitamos. ¿Qué hacer frente al consumismo? El consumo responsable es una actitud y una conducta en la adquisición de productos y servicios que se basa en necesidades reales. Si hablamos de las necesidades, podemos distinguir tres grandes grupos. Grupos de necesidades. Las necesidades básicas permiten nuestra supervivencia y son agua, alimento, vivienda, ropa, salud, entre otras. Las necesidades de segundo nivel son las que aumentan nuestro bienestar, como la educación, el transporte, la comunicación. En último lugar, encontramos las necesidades superficiales, que no son de cumplimiento obligatorio. Estas pautas nos pueden ayudar a distinguir qué tipo de necesidad queremos satisfacer, según nuestro presupuesto. La economía familiar. Antes de ir a comprar, hay que saber cuánto es lo máximo que estamos dispuestos a pagar para satisfacer la necesidad que tenemos. El primer paso es elaborar un presupuesto. Un presupuesto nos permitirá ordenar las prioridades financieras, saber cuáles son nuestros ingresos reales, conocer los gastos y hacer una distribución de los recursos para enfrentar el pago de las cuentas. ¿Cómo hacer el presupuesto familiar? Paso 1. El primer paso consiste en anotar todos los ingresos y los gastos. En la primera sección de la hoja escriba todos sus ingresos, ya sea de su sueldo o de otros trabajos que le permitan ganar dinero. En otra hoja, dividida en dos, anote sus gastos fijos y sus gastos variables. Los gastos fijos son los que usted hace todos los meses, como el pago del alquiler, servicios básicos o tarjetas de crédito, y que tienen más o menos los mismos valores. Los gastos variables son los que cambian cada mes, como la comida, el transporte, vestuario, entretenimiento. Paso 2. El segundo paso consiste en sumar todos los ingresos y todos los gastos. Paso 3. El tercer paso es analizar los ingresos y los gastos.
Si sus ingresos son mayores que sus gastos, vamos por muy buen camino. Si en cambio sus gastos son mayores que sus ingresos, esto quiere decir que hay que hacer algunos cambios en el presupuesto. Analice los gastos variables para ver si alguno de ellos se puede cambiar o eliminar y conseguir así un presupuesto más equilibrado. Al hacer el presupuesto familiar, se recomienda incluir el ahorro como uno de los gastos fijos. A veces las familias tienen ese concepto de que ahorro es lo que nos sobró de todo el gasto y eso de ahí cogemos y nos ponemos a la cuenta de ahorro. No, el ahorro debe ser como un servicio básico, así como tú tienes que pagar una cantidad mensual para poder pagar tu luz, para poder pagar el agua, también, asimismo debes tener un presupuesto ya determinado, aproximadamente el 10% de lo que ganes mensual para destinarlo a un ahorro, que lo puedas utilizar para otro tipo de inversiones, no tanto gasto. En resumen, el consumo responsable se consigue cuando aprendemos a diferenciar las necesidades reales de aquellas que no lo son. Si llevamos un registro mensual de nuestros ingresos y gastos, mejoraremos la administración de nuestros recursos y conseguiremos ahorros para el hogar. El primer paso para conseguir un consumo responsable es desenmascarar el truco de la publicidad. El que busca convencernos de que la acumulación de bienes es fuente de felicidad y sinónimo de éxito personal. Acumular muchas cosas no nos hará más felices, téngalo por seguro, sobre todo si nos quedamos con una larga lista de deudas posteriores. En cambio, si dejamos de comprar lo que no necesitamos, obtendremos muchas ventajas. La principal, ahorrar dinero. Solo bien informados sobre los productos, dejaremos de ser consumidores pasivos y podremos tomar mejores decisiones. Aunque no lo crea, el agua que podemos consumir es poca. El 97% está en los océanos. El 2% está congelada, por lo tanto, solo el 1% es apta para nuestro consumo, la agricultura y la ganadería. Ahorremos agua. Procuremos no desperdiciarla ni contaminarla. Para ahorrar agua, lo primero es revisar si hay fugas en las tuberías. Controle su medidor. Durante una hora no use agua. Si el medidor sigue marcando, quiere decir que hay fugas, y en este caso debemos repararlas. Si usted baja la presión en la llave de paso, reducirá el gasto general. En el hogar donde más se gasta agua es en el baño. No cante canciones interminables en la ducha. Tómela en un tiempo razonable. Al cerrar una llave, no la deje gotear. Una gota durante un día desperdicia unos 30 litros de agua. Todos podemos. Todos debemos cuidar el agua. Guayaquil es una ciudad que no para de crecer. Así como aumenta su población, también aumenta su parque automotor. Una necesidad que compartimos todos es el transporte urbano para movilizarnos a nuestros lugares de trabajo, realizar compras y otras actividades. El congestionamiento de tráfico, la contaminación del aire, el aumento del ruido y los accidentes son problemas ambientales de las grandes ciudades. Aquí es cuando cabe hacernos una pregunta. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para mejorar esta situación? En la siguiente nota daremos algunas recomendaciones para quienes conducen automóviles en la ciudad, técnicas sencillas para tener un auto menos contaminante y más ahorrativo en el consumo de combustible. El auto en nuestras vidas. Desde su invención, el automóvil no ha dejado de evolucionar para convertirse en el medio de transporte más usado en todo el mundo. En muchos hogares, se ha convertido en un compañero indispensable con el que vamos al trabajo o al descanso. Con el aumento de la población y el crecimiento de las ciudades, también se ha incrementado el número de vehículos en las calles y carreteras. Esto produce congestionamientos, ruido y contaminación del aire por el humo y los gases de los autos.
¿Por qué contaminan los automóviles? Un automóvil generalmente necesita gasolina para funcionar. La gasolina se quema en el motor para darle energía que se transforma en movimiento. Esta combustión produce humo y gases que salen por el tubo de escape. Si consideramos que unos 700.000 vehículos se mueven por nuestra ciudad diariamente, podemos tener una idea de las toneladas de humo, gases y partículas contaminantes que van al aire. Consumo y rendimiento. Nuestra preocupación básica debe ser que el vehículo funcione correctamente, es decir, darle mantenimiento permanente a su parte mecánica, a su parte eléctrica y a los elementos que dan seguridad al conductor y sus acompañantes. ¿Qué debemos saber sobre el consumo de combustible y su rendimiento en un vehículo? ¿Cómo contaminar menos? Los factores principales que afectan al consumo de combustible de un vehículo son sobre todo en lo que tiene que ver con sistema de inyección, como son los inyectores, filtro de combustible, bomba de inyección o carburador. Hasta la década del 80, la gran mayoría de automóviles tenía carburador para mezclar el aire y la gasolina que se queman dentro del motor. Mantenerlo en buen estado es clave para el funcionamiento del motor. Se les recomienda siempre a los dueños de vehículos que hagan un mantenimiento de todo lo que es el sistema de lubricación de un carro para que contamine obviamente menos el ambiente, ¿no? Se recomienda siempre que se mantenga el carburador limpio, se recomienda que se mantenga el depurador completamente hábil para que no contamine. De hecho va a contaminar porque es un sistema de combustión interna, pero se va a contaminar mucho menos si se tiene un mantenimiento regularmente, ¿no? A pesar de que mejoraron con el tiempo, los carburadores no lograron regular completamente la proporción de gasolina y aire que entraba al motor, y la mezcla resultaba imprecisa. Esta es la razón por la que los autos modernos funcionan con inyectores electrónicos que proporcionan la cantidad exacta de gasolina, evitando el exceso de consumo. Veamos cómo se da mantenimiento al sistema de inyección. Entonces, ¿qué sucede? Que la gasolina que tenemos en el momento produce esto y se queda en esta válvula, en ella, y ahí empieza a fallar, empieza el motor a sufrir variaciones de relante, se sube, se baja, se apaga, se tapona con carbón y hace fallar el vehículo, hace consumir combustible. Este filtro ya no vale, este filtro ya es conveniente cambiarlo, porque ya está tapado. El color del humo. El humo que sale de un vehículo contamina la atmósfera. El grado de contaminación depende del tipo de vehículo y del tipo de combustible que se utiliza. Estos factores pueden variar según la marca y el modelo de la máquina. El principal factor que puede decirnos que nuestro auto está contaminando es sobre todo el humo, que influye mucho en el tipo, color que este va a arrojar al ambiente. Hablemos del humo blanco, que es residuo de humedad, de agua. El humo gris o humo plomo, que es una mezcla entre agua y combustible. El humo negro, que es quema de combustible pura, quiere decir que nuestro sistema de inyección está mandando demasiado combustible y está quemando demasiado combustible. Y el siguiente es el humo azul, que es el consumo de aceite directo, es la quema directa del aceite. Entonces eso ya nos indica que nuestro motor debe ser parado y proceder a su reparación total. La forma de conducir.
La forma de conducir tiene mucha importancia cuando hablamos de emisiones de gases. La forma como conduce una persona sí incide como el consumo del combustible. ¿Por qué? Porque si los cambios no lo realizan, un ejemplo, si un cambio no lo realizan a tiempo, la marcha del carro es forzada y el consumo es excesivo, por lo que no abren totalmente el paso del combustible. Además, el hecho de acelerar y desacelerar bruscamente incide en el paso del combustible y a su vez en el consumo del mismo. Al conducir, no acelere bruscamente, circule a velocidades de menor consumo y en la marcha adecuada. Presión de las llantas. El cuidado de las llantas también incide en el rendimiento del vehículo. La falta de presión en las ruedas obliga al motor a ejercer una mayor potencia, aumentando el consumo de combustible. La presión de aire de la llanta puede incidir en qué aspecto, en que un carro no está totalmente balanceado, tiende a desnivelarse y la velocidad que uno quiere desarrollar no se va a ejecutar en su respectiva manera. Entonces va a incidir en cierto punto en el desarrollo de nuestro vehículo. Para cuidar las llantas hay que evitar caer en baches, huecos, golpear piedras, darse veredazos y en lo posible evitar frenadas bruscas. Revise su tablero. El tablero de control debe funcionar correctamente, ya que en él podemos visualizar el funcionamiento del automóvil en todos sus aspectos: nivel y temperatura de aceite, nivel de líquido refrigerante, nivel de combustible, etc. El conductor debe tener en cuenta al manejar su vehículo, sobre todo primero el combustible, para no trabajar con poco combustible que nos va a afectar todo lo que es el sistema de inyección. En segundo lugar, la temperatura del vehículo. Eso es un punto muy alto, porque si descuidamos esto podemos hasta llegar a destruir totalmente el motor. Otro punto que debemos ver es la presión de aceite, que también nos indica en los tableros. Otro punto es el sistema de freno, que es la seguridad del conductor y de sus acompañantes. Y en ocasiones puede presentarse un botón o una señal adicional que nos indica que el motor necesita su mantenimiento. No es necesario que el motor se va a dañar, pero sí nos indica un mantenimiento. Recuerde, los vehículos deben tener un mantenimiento constante para disminuir el consumo de combustible y la contaminación de la atmósfera. Debemos estar atentos a que el sistema de carburación o inyección trabajen correctamente. Revise siempre la presión de aire de sus llantas y las señales que muestra el tablero de su automóvil. Al conducir, evite en lo posible los horarios y calles de mayor